Qué gusto poderte saludar. Bienvenido a este tiempo devocional en nuestra palabra de Dios. El día de hoy estudiaremos el tema el alcance de la salvación, basados en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 21. Y la palabra de Dios dice así: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El alcance de la salvación. El día de ayer aprendimos que tenemos una esperanza viva, una herencia, en la cual consiste que tú y yo tenemos salvación de nuestros pecados, que pese a que estamos atravesando situaciones difíciles, problemas, adversidades, la Biblia ya nos había advertido que íbamos a padecer eso. Sin embargo, en esta herencia y esperanza viva, entendemos que la salvación que tenemos en Cristo también nos da esa oportunidad de recurrir a Él cuando tenemos este dolor dentro de nosotros. Y el día de hoy el tema continúa hablando acerca de esa salvación, esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, la cual vamos a comprender el alcance de este regalo, de esta herencia, de esta gran salvación, en tres puntos. Número uno, el alcance de la salvación en los profetas de antaño. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. De los versículos 10 al 12, la Biblia nos enseña y nos habla que, bueno, los profetas que profetizaron de la gracia, los profetas de antaño, habían querido entender en qué consistía esta salvación. Otra versión dice lo siguiente: los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes. Vemos que esta salvación que nosotros disfrutamos hoy en día y disfrutamos todos los días era un tema de sumo interés incluso desde antes que se cumpliera la salvación en nosotros. La gracia de la que habla el apóstol Pedro en ese versículo 10 implicaba la extensión de la salvación a los gentiles. Esta palabra que dice la gracia destinada a vosotros habla de la extensión, o sea, los profetas querían saber hasta dónde iba a alcanzar esta gracia, para quiénes era. ¿Era exclusivamente para el pueblo judío? ¿Era únicamente para el pueblo israelita? Pero vemos hoy en día que esta salvación nos alcanza a ti y a mí. Esta salvación es para cada uno de nosotros. Somos este, el, el destino, o en nosotros se cumple este destino de la salvación. Es para nosotros. Y ellos, dice la Biblia, lo investigaron de forma inteligente. Hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. ¿Y eso en dónde lo vemos? Bueno, profetas como Isaías hablaron de forma, wow, contundente y tajante acerca de lo que iba a suceder con el Salvador, con el Mesías. Y aunque ellos querían conocer el nombre del Mesías, querían saber cuándo iba a venir, en dónde iba a llegar, bueno, el Señor únicamente les permitió conocer parte, en parte conocieron. Ellos, por eso el Señor les permitió conocer esta parcialidad de lo que iba a suceder, porque ellos tenían el interés
Y Dios también quería que este conocimiento se extendiera por toda la tierra en aquel entonces y también hoy en día. La Biblia dice que el Señor les reveló a ellos, a los profetas de antaño, los sufrimientos, lo que debía sufrir el Mesías aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas, que creen que pasaba, intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo iba a venir al mundo. Sin embargo, en el versículo 2 aprendemos lo siguiente, que Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino que era para nosotros. Era para cada una de las personas que disfrutamos de la gracia, disfrutamos de la salvación. Pero a ellos se les permitió comprender en qué consistía, pero el regalo era para nosotros. Así que, amado hermano, el alcance de la salvación en los profetas de antaño era tan fuerte y tan grande que ellos anhelaban experimentarlo. La misma Biblia nos dice que los ángeles hubieran querido ver esto, hubieran querido ser partícipes de esta misma salvación. Imagínense el privilegio que tenemos. Sin embargo, tristemente, vemos que hay personas que lo ven algo tan normal, tan común, que ya no lo disfrutan porque no lo entienden. Y no lo entienden porque no escudriñan la escritura. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para que no nos pase esto? Para no menospreciar este hermoso regalo. Bueno, lo que debemos hacer, amados hermanos, es escudriñar la palabra de Dios. ¿En dónde creen ustedes, en dónde creemos cada uno de nosotros, que los profetas indagaban acerca de esta gracia que iba a venir? Bueno, en las mismas palabras que Dios había dado a su pueblo en lo que nosotros conocemos como Pentateuco. E incluso el Señor les hablaba para que ellos lo pudieran conocer. Sin embargo, aunque ellos lo conocieron, aprendieron y entendieron que no aplicaba para ellos. No iban a recibir ellos este hermoso regalo. Este regalo es para ti y es para mí. Y esto nos lleva al segundo punto, el alcance de la salvación en la vida del creyente. El versículo 13 empieza con mandatos, con indicaciones para ti y para mí. Y dice la escritura, por tanto, estén atentos, dice la versión 60, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, mantente atento y piensa bien lo que vas a hacer, para que siempre hagas lo correcto y confíes plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Versículo 14, ustedes antes de que conocieran la buena noticia de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, dice la versión 60. No os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, el alcance de la salvación en nuestras vidas implica saber que sí, debemos comprender esta salvación, debemos comprender lo que significa para nosotros, cómo debemos vivir, pero que también somos inexcusables para fallarle a Dios. En pocas palabras, no tenemos el derecho de vivir como hijos desobedientes. Antes, cuando vivíamos sin Cristo, aún tal vez íbamos a la iglesia, pero seguíamos viviendo sin Cristo. Seguíamos viviendo como aquellos que no conocen de Dios. Bueno, en esa vida pasada, en ese viejo hombre, tú y yo teníamos tal vez la forma de calmar nuestra conciencia de decir, bueno, es que yo no lo sabía, es que yo no conozco de Dios. Bueno, pero hoy en día tú y yo ya no tenemos esta excusa. Hoy en día tú y yo conocemos acerca de quién es el Señor Jesucristo y qué hizo por nosotros. Por ello debemos vivir como hijos obedientes. Obedientes a la palabra de Dios, amado hermano. Sabemos que la Biblia nos exhorta a vivir en santidad, a vivir en humildad, en ayudar a otras personas, en la generosidad, ayudar a nuestra iglesia local, ayudar al cuerpo de Cristo, espiritualmente, moralmente, en todos los aspectos. Entonces, si nosotros no vivimos esto, aunque sabemos que es difícil, no estamos viviendo como hijos obedientes. Debemos llevar a cabo la obra que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Así que lo que tú y yo debemos hacer es vivir en santidad, vivir lo que la Escritura nos enseña que debemos aplicar en nuestra vida. Dice la Escritura, no vivas como los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Antes de que conocieras a Cristo, tomábamos decisiones que ofendían al Señor. Sin embargo, ahora ya no debemos vivir así, sino que debemos vivir, como dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otra versión dice lo siguiente,
Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. En nuestro caso, diferentes a las demás personas que viven sin Dios. Así que, amado hermano, ese es el alcance de la salvación en nuestra vida, en la vida del creyente. Debemos y tenemos la responsabilidad de vivir tal como vivió aquel que nos salvó. Y vamos a poner un ejemplo en los versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra versión dice lo siguiente: Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Verso 18. Porque Dios los libró de este modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran absolutamente nada. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos aquí una gran responsabilidad. Y vamos a poner un ejemplo con estos versículos. La Biblia dice que Dios es un juez justo. Dice el versículo 17 para empezar: si invocáis por Padre, aquí nos está hablando de nuestra posición como hijos, ¿no? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces condúcete en temor. Está hablando y presentando a Dios como Padre y como juez. Es consolador presentarse ante el juez sabiendo que es nuestro Padre. Pero si lo piensas de forma objetiva y a la luz de la Escritura, esto también nos influye temor, un respeto reverente a Él. Lo que Pedro nos quiere hacer entender es lo siguiente: el Padre, cuya santidad debemos imitar como hijos, es el juez ante quien hemos de rendir cuentas de todo cuanto hayamos hecho. Es lo que debemos hacer. Así que debemos verlo de esta forma. Ese mismo juez es nuestro Padre. Así que tal vez has escuchado en algún momento que te dicen, es que acércate con confianza a Dios porque es tu Padre. Y estamos de acuerdo en eso, la Biblia lo respalda. Pero, amada iglesia, no pierdas la reverencia al acercarte a Él. Porque ese mismo Padre al que te acercas con confianza es el mismo a quien vas a entregar cuentas de todo cuanto hayas hecho. Así que, durante todo el camino de tu peregrinación, como dice la Biblia, fíjate y fijémonos de vivir en santidad. Y punto número 3, el alcance de la salvación implica conocer el altísimo precio de esta salvación. El versículo 18 dice: debes saber que fuiste rescatado de tu antigua manera de vivir. Amados hermanos, no sé la verdad cuáles son los pecados de los cuales Dios nos sacó. Efesios dice los vicios del viejo hombre. Porque esos son, seamos honestos, los pecados que nosotros cometíamos antes se convirtieron en vicios. Cual sea su nombre, pero era un vicio, porque lo repetíamos y repetíamos sabiendo que estaba mal. Así que Dios nos sacó de esa vieja manera de vivir. Nadie más hubiese podido lograrlo, sino solamente Él. Incluso tal vez podemos decir, es que mis padres vivían de esa forma y lo aprendí de ellos. Bueno, el Señor dice, si lo aprendiste de esa forma, incluso de eso te sacó el Señor, de eso nos liberó el Señor. Y no nos sacó con un precio sencillo, no pagó de una manera con algo corruptible como es el oro y la plata. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Otra versión dice, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en los últimos tiempos para bien de cada uno de nosotros. No es que a Dios se le atrofió el plan A y ahora tenía que recurrir al plan B. No, lo que estamos viviendo en el plan de la salvación es el único y perfecto plan de nuestro Creador. Era su voluntad que lo conociéramos, era su voluntad que el Señor Jesucristo viniera y muriera por cada uno de nosotros. La sangre de un inocente fue derramada para que tú y yo pudiésemos entrar confiadamente ante el Padre, ante nuestro Padre,
pero ante quien también nosotros entregaremos cuentas. Finalmente, el versículo 21 nos dice lo siguiente: por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Cada uno de nosotros, amados hermanos, cada uno de nosotros debe conocer este altísimo precio, pues si no lo conocemos, menospreciamos, y por eso tomamos actitudes como llegar tarde a los cultos, menospreciar los cultos, las actividades que hay en la congregación local, días de oración, tiempo de evangelismo, escuela dominical, estudios bíblicos, incluso devocionales como este, los menospreciamos porque no conocemos cuál es el precio de nuestra salvación. Así que, amada iglesia, vivamos conforme a estos tres principios. Veamos el alcance de la salvación con estos tres puntos: el alcance en los profetas de antaño, el alcance en la vida del creyente, y que el alcance significa conocer el altísimo precio de nuestra salvación. Es un gusto poderte saludar nuevamente y que el Señor nos permita seguir aprendiendo de su palabra y seguir conociéndolo hasta que nosotros muramos o Él vuelva por nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.